vamos a pasar ya a nuestra querida mesa con las super periodistas que ya andan por ahí. De hecho, veo una que anda en la calle, anda volando, no sé qué, ahí, pues ahí vemos a Luisa Cantú, Daniela Pastrana, Jessica Cermeño. Queridas, muy buenos días, bienvenidas. Hola, buenos días. Hola, hola. Daniela, Hola. buenos días. Bueno, Hola, perdón, no encontraba el micrófono. pues pero Luisa anda ahí corriendo, ¿verdad? ¿Dónde andas, Luisa? En el Monumento a la Revolución, fíjense que nos citó Jesús Escobar a citar un video, a grabar un video aquí por el 1,000,000 de suscriptores de La Octava. Entonces, es a las 11, pero preferí venirme ya con tiempo para no tener que andar ahí corriendo de traslados. Entonces, pues miren, les regalo una postal bonita del centro. Ah, órale, órale. no, pues ahora sí que literalmente andas correteando la noticia, mi querida Luisa. Sí. Oye, Sí. y ya llegan al 1,000,000, qué buena onda. Sí, ya llegamos. Estamos como a 2,000, pero entonces estamos calculando, si todo sale bien, que sea pronto. En los siguientes días, 2,000 suscriptores. Bueno, ahorita en lo que no hay nadie. Entonces queríamos hacer un video de agradecimiento y no sé por qué así se pusieron creativos con la producción. Entonces va a ser aquí caminando por el monumento y todo. Muy ad hoc con la 4T, sí, símbolos. Pues muchas felicidades, mi querida Luisa. Pues si quieren, chicas, vamos entrando en materia y me gustaría iniciar contigo, mi querida Jessica Cermeño. Pues son varios temas, vamos a ver si alcanzamos a pasar todos. Y uno de ellos es el de los nombramientos que hubo por parte del presidente López Obrador. Ya lo hemos abordado también en varios programas. Pero nos interesa también un poco el ángulo de las superperiodistas en lo que toca a los nombramientos, dos de exgobernadores priistas, que se ha hablado mucho al respecto, y uno que ha causado también pues indignación, que es el caso de Pedro Salmerón, este historiador que es nombrado como embajador en Panamá, embajador de México en Panamá. ¿Cuál es tu valoración, Jessica, de estos nombramientos y particularmente este caso de Salmerón? Híjole, pues la verdad es que yo creo que ya ahorita las autoridades tendrían que de alguna manera haber entendido el mensaje de muchas mujeres que han decidido exponer abusos abusos sexuales de cualquier tipo, ¿no? Que les cuesta más tratar de apoyarlos de alguna manera, de justificar el apoyo, la simpatía que les dan a pues asumir que hay un problema ahí e investigarlo de fondo. A mí, cuando escuchaba al presidente López Obrador decir que pues no había denuncias formales en contra de Pedro Salmerón, sin duda, y creo que no fui la única, recordé también el caso del exgobernador perdóname, es que ya digo exgobernador, quiero decir exgobernador, pero es su hija, yo sé, del senador, exacto, del senador guerrerense, que la verdad es que a mí, en ese momento sí había denuncias, ¿no? Y lo que se justificó en su momento fue que las había dado a conocer un fiscal que no estaba con el gobierno de López Obrador, que había sido antes, que en fin, fueron una serie de respuestas que se dieron, más respuestas políticas que con un contenido pues empático, social con las víctimas, ¿no? Yo creo que por lo que se ha expuesto, tanto en el ITAM como después, hay fundadas acusaciones que tendrían que ser suficientes en otro momento para que un personaje que por lo menos está cuestionado así, que ya las víctimas decidieron dar la cara, pues no tenga este tipo de nombramientos. Y la verdad es que veo que por lo menos en este sexenio eso no va a ser suficiente para que no te contemplen en un puesto. Y a mí, como mujer y como alguien que ha escuchado, que ha visto cómo son algunas, cómo se han expresado muchas mujeres de Pedro Salmerón, a mí me parece que es un gran error, que podría haber otra persona que estuviera en ese puesto y que desgraciadamente la respuesta que da el presidente de la República, pues a mí no me deja tranquila y no me parece empática. Daniela, ya son varios casos en los cuales este tipo de temas el presidente López Obrador prefiere no abordarlos o inclusive expresa su molestia.
Esto ya son 3 años, no va a haber cambio, es lo que yo creo en esta situación, en esta forma de entender esta parte de la violencia de género, violencia hacia las mujeres en un país feminicida. ¿Cuál es tu mirada sobre este punto en específico, Daniela? Hola, bueno, pues yo creo que es público y abierto, no estoy a favor del cancelacionismo y por supuesto que en el caso de violencia de género desde Me Too hasta en muchos, o sea, siempre he estado defendiendo que se tiene que defender por principio, o sea, como principio, la presunción de inocencia siempre. O sea, ese fue uno de los grandes temas que hacía que cuando estaban las discusiones del Me Too, incluso internamente y eso me dijeran, no, es que tú si defiendes a los hombres, misógino, lo que sea. Yo no lo soy, no es que los defienda, pero pues creo que si defendemos presunción de inocencia en casos de asesinatos, y pues también tiene que ser en esto. O sea, yo no soy cancelacionista y yo creo que se tiene que aceptar eso en todos los casos. Ahora, ¿cuál es el tema aquí con el nombramiento de Salmerón y con los otros? Eso, o sea, ¿qué es lo que a mí sí me parece que está equivocado? Es que pues no tiene, si algo no tiene Pedro Salmerón es diplomacia. O sea, yo no entiendo un cargo, o sea, que nombren embajador, con cualquier cosa a una persona que claramente tiene todo menos diplomacia. Y en general en los cargos que hubo ahorita en los nombramientos y desde el anterior, desde Isabel Arvide, pues lo que hemos visto es como pues muy poca carrera diplomática en los nombramientos, ¿no? O sea, como que se reproduce esta idea de nombrar, no sé si como premio o como castigo, mandarlos de embajadores y de cónsules y de representantes del gobierno en México, no sé cómo de qué, porque no son personas, por lo menos el caso de la exgobernadora Pavlovich o de Salmerón, que tengan pues una carrera en el servicio diplomático, que yo creo que debe haber más personas. O sea, yo creo que esa para mí es como el principal cuestionamiento que haría los nombramientos. En el otro tema del de género, pues sí, o sea, por supuesto que tiene que atenderse la voz de las víctimas, pero pues para mí el asunto es que no, o sea, ¿cómo explicarlo? Yo no estoy de acuerdo con el cancelacionismo. El problema en el caso de Salmerón es que ni siquiera parece que haga el esfuerzo de decir, hoy, bueno, voy a corregir mi actitud, ¿no? Ese es el asunto. O sea, que ni siquiera hay como la intención. Es un hombre pues sumamente soberbio, ¿no? Que ni siquiera como se le ve un intento de decir, voy a revisar qué he hecho mal, ¿no? Porque a lo mejor podría haber sido un poquito más empático, como dice Jessica, pero pues que siempre está como con este halo de justamente de soy el grande o el superhombre, y entonces incluso responde a veces muy grosero a cuestionamientos para los que tendría que responder de algún modo, ¿no? Sin que eso signifique necesariamente que no pueda tener trabajo en ningún lado o que no pueda ser nombrado en ningún lado, ¿no? Básicamente. Ya, gracias, Daniela. Luisa Cantú, pues sí, es otro tema ahí que polémico, con esto que señala también Daniela Pastrana de la presunción de inocencia en el caso de Pedro Salmerón. Me parece que aquí el caso tiene también muchos más tintes y que va más allá de una presunción de inocencia, cuando pues por lo menos hay más de 20 denuncias contra este historiador, profesor. Personalmente yo conozco 6 ex estudiantes de Salmerón que también dicen que era tremendo el personaje, también en lo que toca al acoso, las formas, modos y pues cómo denuncias eso, ¿no? Pues no todos entraron al tema de el Me Too y quisieron meterse a eso, pero no por eso, vaya, uno dice, bueno, pues si no se prueba su culpabilidad, pues hay de casos a casos y hay distintos ángulos, ¿no? ¿Cuál es el tuyo en lo que toca al caso de Pedro Salmerón? Justo creo que cuando decimos pacto patriarcal nos referimos exactamente a esto. Pedro Salmerón es el perfecto ejemplo, porque es
cómo absolutamente todo juega en contra de las víctimas, en contra de las mujeres, ¿no? Entonces, en el caso de Pedro Salmerón concretamente, estoy de acuerdo en que en todos los delitos se debe, digamos, respetar la presunción de la inocencia, pero creo que también hay que hablar de perspectiva de género, porque no todos los delitos, la denuncia de todos los delitos es igual para todas las poblaciones en este país, y por eso creo que la denuncia ya no debe ser un mecanismo, digamos, que aventemos por delante cuando hablamos de la erradicación de la violencia de género. Me parece que es una forma muy fácil de lavarse las manos, como vayan y denuncien, y mientras no haya culpabilidad, entonces vamos a seguir protegiendo a nuestros iguales, ¿no? A los hombres que están en la misma situación de privilegio que nosotros, ya sea en posiciones de poder en la academia, en el gobierno, ¿no? En básicamente cualquier lugar público. Entonces, me parece muy peligroso. Ayer estaba revisando un informe anual de X Justicia y casi sí, quiero parar a la gente en la calle, así de, ¿tiene un minuto para hablar de este informe? Porque me encantó lo que decía justo respecto a este tema de denuncias y violencia de género. Creo que para empezar hay que decir que la denuncia es un derecho, no es una obligación. Es una obligación cuando eres una persona servidora pública. Si eres un ciudadano, denunciar es tu derecho, pero no es una obligación. Entonces no se le puede decir a las mujeres que si queremos que se evite la violencia de género hay que ir a denunciar. Es un contrasentido hasta legal. Pasando de ahí, digamos, si escogemos la vía de la denuncia, dice este informe de X Justicia, esta organización feminista, que siempre pensamos en la impunidad como la falta de castigo a los agresores que han sido denunciados. Pero en realidad nuestra perspectiva de impunidad cuando se trata de delitos que tienen que ver con género, perdón, creo que no se me está mucho el ruido, estoy aquí en la calle. Cuando hablamos de delitos que tienen que ver con género, hay que analizarlos con perspectiva de género. Y digamos que X Justicia pone 3 diferentes filtros para que las mujeres alcancemos la justicia y la no repetición. El primero es que en este país muchísimas mujeres ni siquiera saben cuál es la vía correcta para la denuncia. Para empezar, tenemos tan normalizadas las violencias porque es tan sistemática, digamos, y tan reiterada en todos nuestros espacios. Es decir, la mayoría de las mujeres hemos sufrido violencia en el transporte público, en nuestras casas, en nuestros hogares, en nuestras escuelas, en nuestros trabajos. Es muy difícil reconocer porque además no todos los tipos de violencia están tipificados como delitos. Entonces, para empezar ahí hay un primer impedimento, ¿no? ¿Qué sí es violencia? ¿Qué se puede denunciar y cómo? Porque parece algo obvio que decimos hay que denunciar, pero bueno, hay un porcentaje importante, decía X Justicia en las encuestas que hicieron en Oaxaca y en Chiapas, por ejemplo, el 50% de las mujeres no saben que hay instituciones para ir a denunciar. Como que hay un montón de filtros en los temas de género. Pon tú que sabes dónde denunciar, que conoces los mecanismos, que tienes una persona que te asesore. Llegando ahí, la probabilidad de que seas revictimizada, porque justo hay sesgos personales de la gente que atiende en estos MPs y en las fiscalías. Los mismos sesgos que hay en la sociedad. Si 8 de cada 10 mujeres hemos sido violentadas, probablemente esos victimarios también tengan trabajos y algunos de ellos trabajan en las fiscalías, ¿no? Entonces, como que sí, es decir, es importante la presunción de la inocencia, pero cuando hablamos de delitos de género hay que estudiarlo con perspectiva de género. Y la verdad es que la ventaja la tienen los hombres en este tipo de situaciones. Finalmente, lo que dice este estudio es que si se resuelven algunas de las denuncias, que son evidentemente las menos, ¿no? Menos de 1 de cada 100, no se publican las sentencias, como tendría que ser una obligación. Entonces, ni siquiera sabemos cómo están resolviendo en favor de las mujeres. Con este caldo de cultivo, digamos, para que nos vaya mal legalmente, creo que es muy injusto pedirle a las mujeres que denuncien, porque digamos que en cifras está probado que no es un mecanismo que haya erradicado la violencia. Se tiene que hacer, por supuesto, pero también creer que con base en esas cifras se debe hacer política pública o que la denuncia es el único mecanismo para que las mujeres encontremos la justicia y se evite, ya me parece una discusión de antaño, pues absolutamente pues como utilizada y conveniente para lavarse las manos. Y me parece que eso es lo que hizo el presidente, como vayan y denuncien, que es lo que se hace siempre, ¿no? Y si denunciamos, falta, insisto, con todas estas trabas que efectivamente se pueda alcanzar, ¿no? La justicia. Entonces, yo creo que tenemos que repensar la forma en la que vamos a proteger a nuestras mujeres y en especial a nuestras niñas, ¿no? Porque la mayoría de ellas justo decían que no habían querido denunciar en su momento porque se ubicaban en una situación de inferioridad, digamos, o de opresión, pues, contra el poder de estas figuras. Entonces, yo sí creo que no debería nunca alguien con tantos señalamientos poder seguir con su vida normal cuando sabemos lo que afecta a las mujeres una violencia como esta. Sí, la verdad es que es un tema muy, muy polémico y
y bueno, por eso era importante escuchar también su punto de vista, Jessica, Daniela, Luisa, justo porque tienen una posición, me parece a mí, muy, muy centrada y muy, muy valiosa, por supuesto. No Por sé cierto, si... ¿a dónde se fue Luisa y dónde se fue Daniela? Ah, ya apareció Luisa otra vez. Aquí estoy, perdón. Daniela. Bueno, Daniela ahorita Perdón. se conecta, Okay. conecta. Si quieren, si les parece, pasamos al siguiente tema, que me parece también muy importante acerca de esta situación de estos personajes que están en contra de las vacunas, en contra de vacunas que se han diseñado para combatir la pandemia de la COVID-19. Pues ahí elegimos pues a dos personajes, pero que son muy, muy públicos, muy conocidos, pero hay muchos más. Uno de ellos es el cantante Miguel Bosé, que tiene, no sé qué piensas tú, Jessica, pues que es un excelente artista, un creador impresionante, pero que de pronto en este tema, híjole, bastante cuestionable su posición. Y por el otro también, pues está este tenista Novak Djokovic, espero que se haya pronunciado bien. Novak Djokovic. Novak, ese, el que dijo Ernesto, que también causó una polémica porque el gobierno de Australia pues prácticamente lo deportó porque el señor que iba a participar en el Grand Slam, creo, de tenis, y no se había vacunado y además mintió a las autoridades migratorias. En fin, que tenemos estos dos temas ahí que no es que son relevantes porque son personas que tienen millones de personas que creen en ellos. Y ahorita que tenemos esta situación de la pandemia, me parece relevante abordar el tema. ¿Qué piensas tú de este asunto, de estos personajes y en general esta ola de los antivacunas, Jessica? Y si me permites, Jessica, ahorita que señala esto Alberto, si les parece, tenemos el video con el audio de lo que declara Miguel Bosé, que nos compartió ayer Daniela Pastrana. Obviamente, como es de otro medio, dejo una imagen y dejamos correr el audio para escuchar pues lo que dice Miguel Bosé, que yo no tenía claro si estaba hablando de marcianos o de quién, así que vamos a escucharlo. De nuevo en la normalidad, porque esto se acaba, que es otra de las cosas que ellos... Contame cuándo se acaba, Miguel, porque acá están haciendo todo lo posible, o uno ya va teniendo la sensación de que ya están planeando el nuevo encierro, de meternos el miedo a cucharadas, las deltas, las Omicron, las no sé cuánto, o sea, como, quédate en tu casa, morite de hambre, empobrecete, no tomes sol, no salgas a la calle. Sí, pero la Omicron es tan grave, tan grave, tan grave, tan grave, que hoy por hoy, en la mayoría de los países del mundo, hay mortalidad cero por causa de la Omicron y más vale que nos empecemos a vacunar o no habrá muertes. ¿Entiendes? Es tan absurdo lo que están planteando, la narrativa se les acaba, Vivi, y se nota porque están forzando la mano. Esto se acaba, pues esto se tiene que acabar y pasarán, eso sí, a nuevas maldades, porque no nos van a dejar ahora tranquilitos y decir, vale, se acaba esto, perdón, nos hemos equivocado, fue un malentendido, nos salió mal el experimento. No, van a solapar otra nueva maldad que probablemente sea el cambio climático, y con lo cual creo que arrastrará hambrunas y carencias de alimentos y contaminaciones del agua y deficiencias o carencias de energía, etcétera, etcétera, etcétera. Alguna nueva maldad tienen que planear porque ya le han tomado gusto. Pero, una cosa que es importante, mientras saber, y que tenemos que saber todos, mientras que estuvieron escondidos, su trabajo lo hicieron de forma brillante y poderosa. Pero ya salieron a la luz. Ya sabemos quiénes son, sabemos dónde están, sabemos sus nombres y apellidos, sabemos dónde viven y sabemos cuáles son las maldades y cuáles son sus empresas. Sabemos todo sobre ellos y es mucho más fácil atacarles. Híjole, Jessica, pues ahora sí que Don Diablo, que es muy cuco, salió con el truco del pingo colorado colorino, como se llame. ¿Cómo ves tú esto que dijo Miguel Bosé, Jessica?
Híjole, es que la verdad ahí tendrían que explicarme cuáles son los nombres y apellidos y las empresas, porque a mí no me queda claro el argumento, ¿no? Desde ahí, a lo mejor ya escuchándolos y sabiendo esa información, a lo mejor podría tener otra posición, pero sí creo que también un poco en el caso de Miguel Bosé se le ha dado más juego del que debería. No, la verdad es que yo, siempre que llegamos a este momento de uno se tiene que vacunar o no, hay que repetir el último dato y que exista científico, que por lo menos es el que tenemos asequible. Y yo doy el que les dio el subsecretario López-Gatell el día de ayer, que se ha comprobado que las personas, si están vacunadas, es posible que 93% pues no tengan complicaciones, ¿no? Que las salva un porcentaje importante a tener complicaciones y los contagian de Omicron, ¿no? Yo creo que ahí eso es con lo que yo respondería a esto. Ahora, el caso del tenista Novak Djokovic, a mí me parece más interesante. ¿En qué sentido? Él, desde mediados del año pasado, informa que es contagiado de COVID, que de hecho, junto con su esposa, que salió contagiado, después de una fiesta que se hizo en uno de estos Grand Slams, no recuerdo la ciudad donde fue, pero que varios tenistas terminaron pues contagiados de COVID. Después, cuando en el Abierto de Australia del año pasado, Australia lo que les dice es van a tener 14 días de cuarentena, no van a poder salir de sus habitaciones, y Djokovic, algunos recordarán ese video donde él incluso se pone a hacer ejercicios ahí en su cuarto de hotel diciendo que iba a cumplir con ese, que le parecía injusto, pero que lo iba a cumplir. Hubo también otras quejas de otros tenistas y que ya este año, antes de viajar a Australia, lo que dice es que va a viajar con un permiso médico, digamos, con una excepción médica que al final, como vemos, no terminó reconociendo, incluso con una decisión judicial, el gobierno de Australia, y deciden deportarlo. Creo yo que así como a México, nadie le puede decir, digamos, al gobierno mexicano por qué no pone cierto tipo de restricción para los viajeros, por qué no pone alguna otra restricción para los vuelos, como muchos se pedían, porque la decisión del gobierno mexicano fue tener las puertas abiertas en un momento tan complicado como este. Creo que también el gobierno de Australia tenía pues esa posibilidad de presentar sus requerimientos para todas las personas que decidieran entrar al país, y que además que se cumplieran, ¿no? Desde ese punto de vista, yo creo que ni Djokovic ni nadie pues tenía el derecho de ser una excepción. Y creo que ahí yo me quedo con lo que ha dicho Rafael Nadal en distintos momentos. Antes de que ocurriera todo lo que ocurrió, Nadal lo que dijo fue: nosotros sabíamos desde hace meses cuáles eran los requisitos que estaba poniendo el gobierno de Australia para entrar al abierto, y él lo sabía, no tiene ningún pretexto. Y creo que después él también lo dijo, este tenista español: ha habido tanto dolor en todo el mundo que nosotros como figuras públicas tendremos que decidir qué posición tomar ante esto. Ya fue suficiente. Criticando la posición de Novak Djokovic, que ahora está tratando pues de resarcir con la compra de esta empresa que está buscando un medicamento, no una vacuna. Para este caso, él ha decidido no vacunarse. Yo creo que al final me quedaría con la idea de que sí son decisiones personales, pero creo que influyen demasiado en lo que hacen otras personas, sobre todo en el caso de Djokovic. No sé, ahí Daniel a lo mejor nos va a decir que quizá Miguel Bosé tiene más rating que Novak Djokovic, no lo sé, pero sí creo que tendría que haber una responsabilidad social, y yo quiero repetir en este lugar que lo que se sabe a nivel científico, creo que están aquí hablando, espero no se escuche mucho, pero lo que se sabe aquí a nivel científico es que sí te ayudan las vacunas en caso de que contraigas COVID, y que la variante Omicron es muy contagiosa, por lo menos en mi entorno. No sé cómo ha sido el entorno de ustedes, pero he visto contagios ya casi masivos en mi empresa, en la calle, con bastantes compañeros de trabajo. Entonces, es con lo que yo me quedaría, ¿no? Ya, gracias, Jessica. Qué bueno que me tocó preguntarle a Daniela, porque vamos a hablar de Miguel Bosé. Y ahí sí tiene el corazón dividido, me parece,
Daniela Pastrana, que entiendo, pues es un cantante que por muchos años admiró, no sé ahora cómo esté, pero ¿cuál es tu valoración, Daniela, del caso de Miguel Bosé y de este tenista Novak Djokovic, que pues he seguido muchísimo ese caso? También me parece que tiene muchos elementos para analizar sobre la posición de una persona sobre el tema de la vacuna, si se la aplica o no, la decisión de un país, si se restringen los accesos a las personas que no se han vacunado. En México afortunadamente no se ha tomado esa decisión, en Australia sí, tiene estos otros elementos donde pues el tenista sabía las reglas y quería hacer la excepción a la regla. ¿Cuál es tu valoración, Daniela Pastrana? Bueno, primero no me causa sentimientos encontrados. Yo soy promotora y creo firmemente que las vacunas, estas y todas, nos han ayudado a hacer, a aumentar el nivel de vida de la población en los últimos 100 años. O sea, ahí lo siento, me destrozó el corazón al inicio, pero ahorita ya me acostumbré a oírle cada cosa que yo dije, ¿a qué hora se lo llevaron los ovnis y nos lo regresaron así? Porque antes era un hombre inteligente. Pero bueno, no quiero decir que no sea inteligente, pero las expresiones que tiene y eso, luego le hacen memes en donde sale así como, se ve como cara de, como medio loco, entonces se ve muy simpático. En el caso de las vacunas, y tiene que ver con lo que quizá hablábamos la mesa pasada, y bueno, primero en el caso de los privilegios, ¿no? A mí me parece bien que no, o sea, que sea el tenista más famoso o sea un ciudadano común, pues lo traten exactamente igual que a todos. O sea, a la gente pues no la dejan entrar a unos países porque viene de algún lugar o porque no se ha puesto tal vacuna o lo que sea, o porque no puedes entrar si no llevas cubrebocas, depende de cada lugar, las reglas que hay, pues eso está bien, o sea, que lo traten igual, me parece bien. Podemos discutir si esas medidas son suficientes o han sido buenas o han sido malas. Yo, pues, sí creo que esto de los cierres de fronteras y todas estas acciones restrictivas, punitivas, pues no han ayudado mucho a contener los virus. Hemos visto en estos 2 años muchos lugares donde se han cerrado fronteras o donde se han tomado medidas muy duras o se ha obligado a la gente a hacer tal o cual cosa y de todas maneras tienen cuarta y quinta ola. O sea, hemos visto que no son precisamente tan eficientes esas medidas. Eso se puede cuestionar, pero si ya existen esas medidas en un lugar, pues está bien que no dejen pasar, así sea al campeón del mundo, lo mismo que a cualquier otra persona, eso me parece bien. En el tema pues estamos viendo o hemos visto últimamente, por ejemplo, en Ámsterdam, estas manifestaciones tan tremendas a estas medidas, ¿no? Como de esta intención de obligatoria, o sea, de ser obligatorias las vacunas. Y yo creo que efectivamente hay una parte personal y hay una decisión personal que a mí me gusta que en México no se esté obligando a nadie. O sea, me gusta que se acepte esa posibilidad de yo disiento y yo no quiero y yo tengo la libertad de decir no me vacuno. Pero también me parece, y eso lo he dicho varias veces, que hay que seguir haciendo esta invitación a las personas a las que no quieren vacunarse por distintos motivos o a las que no han considerado antes que era necesario, pues a pensar que sí es una decisión personal, pero tiene implicaciones colectivas. Ese es el asunto, ¿no? Y básicamente se trata de eso, es un derecho personal, pero en una pandemia, pues uno también tiene que ver como en cualquier tragedia, pues cómo ayudas a los otros, ¿no? Y en la medida en la que todos estemos vacunados, pues es más fácil eso, contener una pandemia, eso ya nos lo han explicado de distintas formas, y es más fácil también, pues, evitar que se sature el sistema hospitalario y todo este tipo de cosas. O sea, creo que de esas cosas ya las hemos platicado suficiente. Ayer, pues la entrevista que le hicieron al doctor Hugo López-Gatell también nos dio nuevas explicaciones y creo que ese es el punto, ¿no? O sea, ¿en qué momento el derecho individual de decir yo no quiero usar gel o cubrebocas porque pues es lo que yo creo o lo que sea,
pero pues llego a un lugar donde toda la gente se va a sentir más cómoda si yo tengo estas medidas, pues entonces también hagamos, ¿no? O sea, eso creo que en una situación como la que hemos tenido de 2 años de emergencia y con tantas implicaciones tan duras, pues tenemos que tener también un poco de atención hacia nuestros entornos y no nada más defender mi derecho individual. Que yo, insisto, estoy muy contenta de que en México no se haya obligado a nadie a hacer nada. Dice en el chat, Luisa, Luis Ramírez, Bosé ya está peor de como estuvo Rigo Tobar. No sé a qué se refiere, pero bueno. Que no se meta con Rigo Tobar, no, ¿qué pasó? Es nuestro Rigo Tobar, sí. Perdón. ¿Cómo la ves terrible, tú? Platícanos. Pero tenemos de dónde escoger ahora sí figuras públicas anti-vaxxers, pero bueno. Poco que agregar, la verdad es que mis dos compañeras ya pusieron perfectamente claro el contexto del panorama. Yo solo, ahondaría un poco en esto que dicen de las libertades individuales, porque particularmente noto que es un discurso que está pues muy vigente y muy presente en las redes sociales y en los medios de comunicación, y en la mayoría de los casos que yo he visto últimamente es impulsado desde personas con mucho privilegio. Entonces, claro, cuando tú eres una persona con su situación de salud en general resuelta, alimentaria, no entiendo que Djokovic es, por ejemplo, un vegano que hace yoga y es como muy naturista, es muy fácil decir, a mí no se me da la gana, no me importa si mi decisión individual desprotege al resto de la comunidad, que es lo que decía Dani. Y por eso, importantísimo verlo con una perspectiva epidemiológica, ¿no? Esto sí es un tema de libertades individuales, porque todas las personas somos sujetas de derecho, pero en crisis mundiales tenemos que ver la perspectiva comunitaria. Es lo único que nos va a salvar, porque es lo único que nos ha salvado en todas las pandemias anteriores. Todas las pandemias anteriores se frenaron cuando tuvimos conocimiento de cómo se deja de transmitir el virus. Cuando sabes cómo se deja de transmitir el virus, creas un mecanismo de prevención y de protección, que en este caso serían las vacunas, como lo ha sido todas las veces anteriores, ¿no? Y un poco tratando de desarticular el discurso de Miguel Bosé, porque creo que lo que le pasa es algo que nos pasa con muchos temas, ¿no? Dices como dos frases que pueden ser verosímiles y entonces generas una conclusión falsa. Por ejemplo, las farmacéuticas se enriquecen a costa de la salud de las familias. Las farmacéuticas hacen vacunas, por lo tanto, las vacunas que hacen las farmacéuticas son malas, ¿no? Como que esa es la lógica. Y es una conclusión falsa, pues. Puede al mismo tiempo una vacuna salvar tu vida y las farmacéuticas ser unos corporativos malditos que lucran con la salud, ¿no? Y en este caso, como para desarticular este argumento de Miguel Bosé y de muchas personas antivacunas, pues solo pensemos el tamaño de complot que tendría que ser. Todos los entes reguladores, todos los equivalentes a COFEPRIS de todos los países del mundo tendrían que haber estado de acuerdo para, ni siquiera sé bien cuál es el propósito de como la vacuna según estas teorías antivacunas, ¿no? Pero bueno, para ponernos un chip o para matarnos después, o no sé, ¿no? Tendrían que haber estado de acuerdo todos los órganos reguladores y para eso todos los comités de estos órganos reguladores, ¿no? O sea, pensemos ahí que una comunidad científica de todos los países tendría que estar involucrada en este complot gigantesco. Luego, todas las universidades públicas y privadas que han tenido acceso a analizar la vacuna, las variantes, ¿no? Todos los departamentos de biología, de genética, de todas las universidades de todos los países del mundo, todos los gobiernos, ¿no? Es decir, el estudio de pares se ha hecho, es parte, digamos, del proceso científico. Entonces, como que me parece ridículo seguir argumentando que es información secreta, que no se sabía y que es parte de un complot de reptilianos o no sé de quién argumenten que sea, porque ahí está, pues, están todas las autoridades de salud, todas las comunidades científicas, es más, incluso las que odian al gobierno, ¿no? Aquí tenemos varios ejemplos, están en pro de las vacunas. Todas las personas super hippies que odian los corporativos, que han estudiado desde la... Uy, se nos congeló. Se nos fue tantito la imagen. Es por culpa del complot que hay. Es el complot. Es que todo este ente que está en contra, pues la congeló para que yo no diga diciendo cosas tan bizarras. Oigan, nada más yo quiero decir algo, un minutito. Sí. Ah, ya está Luisa, si quieren. Ahí está. ¿Cuánto tiempo me fui? Ni supe. Unos segundos, 30 segundos. Bueno, adelante, ya nomás iba a seguir insistiendo. Entonces, si quieres tú. Ay, a mí la verdad es que me encanta siempre que habla Luisa, porque habla tan rápido y tan con tantos datos y eso, que tú siempre le aprendes algo a Luisa. Entonces, maravilloso. Solo quería decirte que la parte
La parte del anterior, cuando hablaste de cómo está la justicia para las mujeres, lo voy a tener que recordar y pasársela a muchos de mis amigos en videíto, así lo voy a hacer. Vamos, hacemos un clip. Hacemos Ándale, un clip por favor, y lo ponemos. Órale. Por favor, no, pero no es, oye, no, pero no es mérito mío, son las abogadas de X Justicia que hicieron este documento que de verdad está extraordinario. Ahorita lo pongo en el chat si quieren. Órale. No, nada más quería decirle rápido, porque vi un comentario de una de nuestras amigas que están en el chat, de Claudia Ramírez y Cisneros, agradezco mucho que nos sigan siempre, que dice, los medios han aplastado las razones de Doc Djokovic. Si ya se había contagiado, inmunológicamente no tiene razones para vacunarse, pregunta honesta. Desgraciadamente, nada más quiero yo responder que los países, insisto, son los que determinan las cosas y que en el caso de Djokovic lo que más molestó fue que también mintió y que no cumplió toda la cuarentena que establecía el gobierno, que además, sabiendo que estaba contagiado de COVID, tuvo una entrevista con un medio de comunicación y en ese medio de comunicación, en ese entorno también había niños, convivió con ellos. Entonces son muchísimas cosas que influyeron para que a Djokovic se le deportara de Australia. No es nada más por una cuestión de las vacunas. Solo quería aclarar eso y ya. Sí, no, oye, y yo ahí... Sí, adelante, Luisa, adelante. Es que también en esto que decía de como las libertades individuales, me parece que curiosamente todos los empresarios y figuras muy cercanas a la ultraderecha retomaron y volvieron a Djokovic un ídolo de justo las libertades individuales por esto. Y me parece bien peligroso, porque particularmente siento que la palabra libertad se ha como tergiversado para manipular. Y la verdad es que sí, es casi un instructivo, ¿no? De discursos de ultraderecha. Es nuestras libertades individuales, el mundo como lo conocemos, en el que básicamente podemos hacer lo que queramos las personas privilegiadas que siempre lo hemos podido hacer. Estamos amenazadas por estas dictaduras, ¿no? De estados que se están fortaleciendo y que nos quieren quitar el mundo como lo conocemos. Y a mí me preocupa un montón, porque justo son figuras positivas, por ponerles un adjetivo para la sociedad, como por ejemplo Miguel Bosé, ¿no? Que ahí, perdón Dani, o como Djokovic, o como, no sé si Rigo Tobar haya tenido su propia experiencia, pero empresarios, ¿no? Que claro, les ha ido bien y entonces podrían ser quizá un ejemplo para alguien. Y nos hacen creer eso, que nuestras libertades individuales están amenazadas porque se están intentando tomar medidas comunitarias. Y esto me parece súper peligroso, ¿no? Entonces creo que cuando nos argumenten, digamos, la libertad por delante, siempre hay que pensar que quizá si se está defendiendo la libertad solo de unos cuantos y eso nos va a costar a todas las demás personas, la palabra correcta no es libertad, ¿no? Ya, gracias. Pues fíjate, Jessica, este mensaje que leíste de Claudia Ramírez Cisneros es también el que yo había elegido, porque me parecía muy válido el planteamiento de Claudia Ramírez Cisneros, ¿no? Y déjeme leerlo otra vez. Los medios han aplastado las razones de Djokovic. Si ya se había contagiado, inmunológicamente no tiene razones para no vacunarse. Pregunta honesta. Sí tiene razones para no vacunarse y todos tienen razones, le puede ser a uno válidas o no, para no vacunarse. Unos decidimos vacunarnos y no solo vacunarnos, sino de nuestros medios promover que la gente se vacune con base a los datos, cifras y estudios que los medios de comunicación estamos haciendo. En el caso de Novak Djokovic, también esto que señalas, Jessica, de que el tenista mintió, y no fue una mentira, fueron varias en las que lo agarraron. Yo, como bien señalaba Daniela Pastrana, yo estoy mucho más de acuerdo en la política que se decidió en México de dejarla en libertad a tanto la gente que nos visita como a los y los mexicanos, de tomar su propia decisión de vacunarse o no vacunarse y no restringir el acceso a un país si no te has vacunado. Eso yo no estoy de acuerdo con esa política que tiene Australia, pero pues eso es su decisión, esa es la que tomaron, y lo que no me pareció también correcto en el caso de Djokovic, pues es que todos los que están ahí respetaron la regla y él no. Y otro elemento fundamental es que le puso un dilema a un país y a un presidente, a un primer ministro. Y si hubieran aceptado que él fuera la excepción,
entonces tendrían que aplicarlo para todas y todos. Y me parece que era un desafío también a una política de un país que, más allá de que no comparto la decisión que tomó ese país de restringir el acceso a un país por esto, porque una persona no está vacunada, pues sí, me pareció una irreverencia tremenda por parte del tenista Novak Djokovic. Ahora, pasando al siguiente tema, mi querida Jessica, si te parece bien, y que es otro de los temas pues, que habíamos estado también platicando el día de ayer, pues bueno, pues el caso de Mariana y pues Manuel, Samuel García, pues vaya escandalera, y precisamente así titulamos el tema: Mariana Rodríguez, Samuel García y los niños mascota, porque vaya que sí ha sido lamentable esta escena. ¿Cuál es tu valoración sobre esta decisión, acción, publicidad que tomaron estos dos personajes? Es que volvemos otra vez a los derechos, ¿no? Y a las libertades yo creo que en el caso de Samuel y Mariana, yo inmediatamente pensé, ¿cuándo me he enterado yo? No sé, a lo mejor algunos sí han sabido de alguna otra pareja que haya tenido la posibilidad de llevarse a un niño a manera como de ensayo o como de un fin de semana, pues a ver como si les gusta, si se acoplan o no para después verdaderamente adoptarlo. A mí me parece deleznable, me parece que tendría que haber, así como se investigan las cadenas de mando en algunas decisiones militares, se tendría que analizar todo el proceso que hizo que el gobernador de Nuevo León y su esposa pudieran llevarse a este bebé durante algunas horas, ¿no? Y lo que implica para un niño, porque eso tampoco se ha dicho mucho, que además que está en un lugar donde pues no tiene, digamos, el contacto de su madre, ¿no? Digamos, si no es más bien un trato colectivo, después esté unas horas con una familia. Son muchas cosas, ¿eh? A mí me parece una falta de respeto total, me parece un exceso, y lo que sí me dio algo de esperanza es que creo que después de esto que hicieron, esta pareja que Genaro Villamil le llama de la influencercracia, que me parece un término muy interesante a analizar en el espacio público, en el espacio político de México, que se lo lleven y que ahora la gente, que empiezo a ver ya más rechazo hacia este tipo de cosas. Bueno, vi a Patricia Mercado diciendo, pues estaría muy bien, está muy bien lo que hicieron porque así se pueden analizar otros tipos de convivencia. O sea, a mí me parecieron unos argumentos que la verdad a mí no me convencieron. Creo que sí se tiene que hacer toda una revisión del proceso que se hizo. Ya dijo el DIF nacional que va a investigar cómo fue que esta pareja se pudo llevar a un niño como si fuera, y bien lo dices, como si fuera una mascota, ¿no? Un ser humano que puede estar unas horas ahí, que es para cuidarlo, y sobre todo, y creo que eso es lo que a mí me molesta más, yo que siempre con las redes sociales tengo un rollo, que lo importante era tomarse las fotos con él para las redes sociales, ¿no? O sea, que yo la verdad es que cuestionaba mucho, ahora que Mariana también se cortó el cabello, que fue a ver a un niño con cáncer, recuerdan también este caso, que yo sentía como lo veo ya últimamente en muchas cosas que veo en redes sociales, que es nada más para las redes sociales, pues ahora sí creo que hay algo más concreto, que la gente se empieza a dar cuenta que ese tipo de comportamientos no se pueden permitir en un gobernador y en su esposa, en una figura pública. Ojalá que esto se lleve a las últimas instancias, ¿no? Porque sí deja ver que hay una serie de irregularidades y insisto, tomar las fotos, yo que soy tan anti este tipo de cosas, me parece espantoso, verdaderamente espantoso. Es tener al niño, y miren nada más la cara del niño en la tercera foto que estamos viendo, que él, obviamente los niños a esa edad lo que sueñan es estar con su mamá, ¿no? y que sea exhibido de esa manera. Tendría que haber una sanción ejemplar, a mí me parece. En pie de página, Daniela Rea publicó un texto a que tú te referías, has referido varias veces, Daniela Pastrana, acerca de lo que implica para la esposa del gobernador Samuel García, Mariana Rodríguez, las fotos. Ella cobra, gana dinero por cada foto y gana dinero por cada vez que ella es mencionada en redes sociales.
Así es que pues hay un elemento más a analizar. ¿Cuál es tu punto de vista sobre este tema, Daniela? Y sí, justamente ayer hablaba de esto, de que a mí me parece, bueno, a ver, no solo es que me parezca, es que es muy grave lo que pasó, porque es una ilegalidad sobre otra. Para adoptar en este país, para adoptar a una persona, 2 días o 100 o el tiempo que se quieran, hay una serie de protocolos y hay una serie de cosas que el DIF debería cumplir. Y por lo general se llevan por lo menos 3 años. Es un proceso complicado. El promedio de adopciones que se dan en el DIF nacional, cada DIF estatal tiene sus otros propios mecanismos, pero es como de 13, 14, ¿no? Al año, porque requieren muchísimos requisitos. Entonces, la primera cosa que yo decía ayer en un programa también en el que estaba hablando con Lidiet Carreón de este tema, era que eh, tú no eres, o sea, ser gobernador no te hace ser rey, ni zar, ni Dios, ni nada. O sea, no puedes saltarte esos protocolos que están establecidos y que están establecidos, pues pensando en algo que se llama el bien superior del niño, la niña, los adolescentes. ¿Ya? Ese tipo de cosas no ocurren. Eso es ilegal. Sacar a niños de una estancia del DIF que están como en estos procesos es ilegal. Y así sean 3 horas, o sea, el DIF tiene que explicar quién dio la autorización, por qué se dio la autorización. Este proceso incluye, por ejemplo, cursos de capacitación para los que quieren ser padres, ¿no? O sea, implica una serie de cosas, estudios para ver si están en condiciones, si de pronto alguno de ellos pues no es como violentador o alguna cosa así, ¿no? Y esas cosas pues yo quisiera saber y quisiera que el DIF nos explique si efectivamente eso ocurrió y se pasaron todos esos procedimientos en un tiempo pues muy express para poder dar la autorización de que salieran. Esa es una primera ilegalidad. La segunda es el uso, o sea, la difusión de las imágenes del niño y de otros con los que ha salido Mariana, porque pues los niños y las niñas en este país están doblemente protegidos en términos, o sea, todos estamos protegidos en el tema del derecho, o sea, de la imagen, pero los niños más. Entonces, ahí pues hay una segunda violación a la ley, porque no se pueden estar difundiendo sin autorizaciones correspondientes las imágenes de niños y niñas, ¿no? Y la última cosa, que es justamente lo que decías y que es un texto que yo a todo mundo le he recomendado desde que lo leí, dije, este trabajo de Daniela Arrea lo tenemos que leer todos, ¿no? Que publicamos hace un par de meses en Pie Página, que es un perfil de esta pareja, y un perfil de por qué esta combinación de influencers y políticos puede ser tan dañina. Y hay un párrafo que yo quisiera leerles, porque dice: Mariana Rodríguez tiene su nombre como marca registrada ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual, con el número 204-15289. Y entonces dice: cada imagen, cada palabra, cada respiro que ella registra en sus redes le reditúa económicamente. Según un tabulador publicado por el periódico Excelsior, cuando Mariana tenía 1.2 millones de seguidores en Instagram, eso era en octubre de 2021, en octubre de 2021 ya llegaba a 2.1, una historia individual de ella se cuantificaba en $400. Un post en el feed en $1,200 y $2,500 por un, no sé cómo es, giveaway, no sé cómo, no, ya ni leo bien acá, esto es muy difícil, pero bueno, el asunto es que, y ese es el tercer elemento, ¿no? No solo fue ilegal sacarlo, o es ilegal y tendrían que explicarnos por qué, o sea, quién dio esa autorización y qué procedimientos pasaron para hacer esto, sino que además es ilegal difundir la imagen y además lucra. Eso es lo que a mí me parece lo más grave. O sea, cada historia, cada vez que nosotros vemos y se difunde que la chica está, ay, que me pegó el niño, y todas esas cosas, o lo que ha hecho con el cáncer, y todo eso, y está ganando dinero. Entonces, eso a mí me parece
no solo terriblemente perverso, sino que es una cosa que sí tendría que tener algún tipo de consecuencia, más, porque tienen muy poquito tiempo en el poder, tienen menos de un año, y si seguimos, o sea, si sigue permitiendo que vayan escalando en este nivel de, digamos, pasa de la banalización a la ilegalidad y luego a hacer lo que se les dé la gana en el gobierno, como si fueran reyes, pues entonces, pues cómo vamos a llegar a cuando ya tengan 5 años ahí, ¿no? Sí, pues es verdaderamente tremendo. ¿Cuál es tu valoración ahí, Luisa Cantú, de este caso? Pues ayer justo me pidió el post en español, pues el Washington Post en español, como que dicen, se apellida Cantú, entonces seguro puede hablar de Mariana Rodríguez Cantú. Pero bueno, me sirvió mucho porque tuve que investigar el tema, digo, además de todo lo que dicen mis compañeras, la verdad es que como para empezar el ejercicio y reflexionar sobre lo que quería decir, escribí en Google primeras damas, niños, DIF, y me salieron no sé cuántas fotos de todas las primeras, de Margarita Zavala, de Angélica Rivera, ¿no? Pero también de la esposa de Corral, de la esposa del gobernador de Durango, del de Aguascalientes, de los presidentes municipales, es decir, si uno busca a las primeras damas con niños vulnerables, con niños cuyos derechos han sido negados anteriormente, los niños y niñas a los que les hemos fallado, permitiéndoles estar con su familia en condiciones óptimas, hay un montón. La niñez vulnerable ha sido históricamente utilizada como accesorio de las primeras damas. La verdad es que es terrible, pero Mariana Rodríguez hizo básicamente de lo que se trata su cargo, que es de tomarse fotos, ¿no?, con gente vulnerable. Las primeras damas a eso se han dedicado en nuestro país y es terrible, digo, porque es sumamente misógino, la figura, digamos, el encargo de primera dama es de por sí misógino, pero el hecho de que tradicionalmente se les haya encargado a las niñas y niños del DIF solo es absolutamente intolerable, ¿no? Porque no les hubiéramos dado el encargo de supervisar la economía ni la seguridad. Entonces, ¿en qué estatus, digamos, o en qué nivel de importancia y urgencia ponemos a las niñas vulnerables si se le encargamos a alguien sin una responsabilidad real, porque su cargo no está escrito por ningún lado, no tiene facultades, digamos, que deriven en obligaciones, ni siquiera tiene un sueldo, pues, o sea, como si cualquiera sin conocimiento o capacitación pudiera encargarse de algo tan delicado como esto, ¿no? Entonces, decir eso, sí es Mariana Rodríguez, pero es la figura como tal. Entiendo que ella ni siquiera es primera dama porque renunció al cargo y ahora es titular de Amara Nuevo León, una figura que además en la página no tiene descripción, es decir, existe la página Amara Nuevo León, existe una titular Mariana Rodríguez, pero no sabemos a qué se dedique ni qué facultades o qué poderes tiene. Lo que sí hay es 10 puntos de lo que quería hacer y uno de estos era encargarse de los DIF y de los centros capullo, ¿no? Entonces, empezando por ahí, creo que Mariana es como la cúspide de una serie de violaciones a nuestra interpretación de lo que la niñez vulnerable necesita y de la figura de las mujeres en la vida pública. Pasando concretamente al caso de Mariana, entiendo que sí existe la figura de permiso de convivencia, es decir, podría no haber una ilegalidad en este sentido. Existe un debate importante sobre las familias de acogida, que no son una adopción como tal, sino justo un asunto temporal. Es decir, sí son figuras que están a debate, entiendo en ese sentido lo que decía Patricia Mercado, ¿no? Pero lo que hizo Mariana fue una oportunidad de una buena acción, de una buena comunicación y una campaña que pudo haber sido trascendente, poner la atención en todos los lugares equivocados. Primero, poner la atención en ella. Hay que acordarnos que la adopción no es un derecho de las personas adultas que no pudieron tener hijos o que por alguna razón están buscando hijos e hijas, ¿no? Lo que sí existe es el derecho de las niñas y los niños a vivir en familia. Entonces, lo que hay que poner en el centro no es si la gente no pudo tener hijos, si la gente es bondadosa y caritativa, sino a las niñas y los niños a los que ya les fallamos como Estado una vez porque no les dimos a sus familias las condiciones necesarias para que pudieran estar juntos, ¿no? Entonces, al poner a Mariana en el centro de la discusión, como que perdemos el foco principal, que es la niñez, y lo que decía Dani, el interés superior de la niñez. El tema de la violación a su identidad, el artículo 77 de la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes lo dice claramente, no se puede difundir su cara, su nombre, ni ninguna seña particular que les reconozca, ¿no? Que les haga reconocibles a estas personas menores de edad. Entonces, por supuesto que ahí sí hay algo que investigar. El tema de la monetización y del lucro, bueno, creo que ya es un tema que también se debe investigar aparte, pero sí creo que lo que nos obligó por lo menos a voltear a dónde está nuestro entendimiento sobre la niñez vulnerable en general, sobre la niñez, digamos, en estas situaciones. Y yo, como que ayer que lo hablaba con mi mamá, que es una experta en el tema de adopciones, es una abogada que se ha dedicado a esto muchos años, me decía que el DIF exista, y me pareció una frase muy, muy importante, es
como reconocer que estamos viviendo en un estado fallido para la niñez, ¿no? Que el DIF exista es el recordatorio y la prueba fehaciente de que le fallamos a las familias para poder mantenerlas juntas, porque como decía Jessica, no está mejor un niño con una familia rica, ni está mejor con una señora en Instagram, está mejor con su mamá, punto. Entonces lo que hay que hacer, si de verdad nos interesan las niñas y los niños, y ojalá que esto hagan Mariana Rodríguez y Samuel García, es garantizar que las familias mexicanas tengan suficiente comida, una situación de no violencia, ¿no? Y las condiciones para poder cumplir los derechos de sus hijas y de sus hijos y que se mantengan juntas. Eso tendría que ser, digamos, el primer paso de Mariana si verdaderamente le interesa a la niñez. Ojo, nada más quiero decir sobre el permiso de acogida que decía Luisa, sí existe, pero claro, para tener un permiso de acogida tienes que tener un expediente grande. Claro. Y claro, yo, claro. O sea, sin duda ahí está donde se puede comprobar si ellos nada más fue una decisión así de ese momento, que yo estoy segura que fue así, bueno, pero que si no existe... Y aún en ese caso, o sea, tú necesitas, o sea, tiene que haber pruebas, o sea, tiene que haber pruebas psicológicas, o sea, hay unos procesos, quizá no es tan largo como el de una adopción, digo, exacto. Lo digo el tema de la adopción, porque ellos decían, ay, lo adoptamos un fin de semana, y dices, bueno, a ver, hablamos de otra cosa cuando hablamos de adopción, pero aún en este permiso de acogida hay una serie de protocolos que pues tendrían que explicarnos si se cumplieron, ¿no? Y a partir de cuándo y cómo y por qué, o sea, pues es que no puede ser así como tan fácil nada más porque eres gobernador o gobernadora. Oye, y rapidísimo ahí también, el mensaje que le estás mandando a la sociedad si estás en vivo violando los derechos de un niño, ¿no? O sea, el DIF ¿cómo creemos en un DIF que un DIF es capaz de garantizar los derechos de las niñas y los niños si estamos viendo en tiempo real que se viola la ley con estos niños en Instagram, ¿no? Entonces decía Mariana, ya hay 400 familias que quieren hacer lo mismo, ¿no? Aplicar para hacer familias de permisos de convivencia. ¿Con qué cara la sociedad vamos a confiar en ese DIF si estamos viendo las violaciones en tiempo real en sus redes, ¿no? Entonces a mí eso también me parece que mandó un mensaje peligrosísimo. Pues si tenía que ser de Nuevo León, ni modos, pues ya ves que... Ay. Bueno, creo que vas, ¿verdad, Alberto? No, pues te van a linchar, mano. Yo diría que mira, mejor ahí. No, está bien, es que me estoy carneando a la querida Luisa. Sí. Hombre, sí, pero, sí. Pero sí, en este caso creo que es que por eso a mí me encantó el término que usó Genaro Villamil de la influencercracia. O sea, ¿hasta qué momento las redes sociales determinan cómo puedes afectar a tu entorno, ¿no? Cómo puedes cambiarlo en el mal sentido. O sea, me parece que es una reflexión tremenda lo que estamos viendo con esa pareja y lo que nos falta por ver porque les quedan muchos años. Y ahí, en este punto, si me lo permiten y si hay tiempo, sobre todo tú, Luisa, que entiendo que tendrías que ir ya a tu grabación, hay un punto que ligaría este tema con el que sigue, que acordamos que plantearíamos en esta mesa, que es la responsabilidad, es lo que yo pienso, la responsabilidad de los electores, de quienes votaron por personajes como Samuel García, por ejemplo, y como otro personaje que también es polémico, pero muy, muy polémico, que se llama Gabriel Cuadri, que ha estado virtiendo una sarta de sandeces en el Congreso de la Unión, en la Cámara de Diputados, y también en sus redes sociales y en espacios de medios de comunicación en contra de las mujeres trans. Y recientemente hubo una polémica porque lo echaron de una entrevista en CNN y por eso se revivió la polémica sobre quién es este personaje. Yo hago el apunte de que es también necesario, sí, detenerse en personajes como Samuel García y Gabriel Cuadri, pero también detenernos en quienes votan por ellos, quienes los llevan a los cargos de elección popular, cargos públicos. Ahí también hay responsabilidad de los electores. Si quieres, empezamos contigo, Luisa, por si tienes que salir corriendo al compromiso que tienes ahí. No, que espere la octava. Que espere la octava, hombre, que espere, no hay problema. Bueno, parece que sí tuvo que. Solo diría que, ya para que me acaben de cancelar, que además Gabriel Cuadri es mi diputado. O sea, no solo soy de Monterrey, Gabriel Cuadri ganó en mi distrito, le ganó a Pablo Gómez. Entonces, ¿y votaste por él? ¿Con qué hablar? No, por supuesto que no voté por la reelección de Pablo Gómez. Pero bueno, tampoco, sí creo que hay una responsabilidad en las personas electoras, pero no es que tengamos muchísimas opciones, ¿no? Lo conecto con este tema que decían es que AMLO le dio las embajadas a la gente que se dejó ganar en sus estados. Qué poco crédito nos dan de que estamos enojados con que no hay opciones, ¿no? Creo que ahí tendríamos que, sin duda, reflexionar. Creo que Gabriel Cuadri
Gabriel Cuadri y Samuel justo son dos personas que han sabido como focalizar nuestra indignación para que no hablemos de otras cosas. Y también hay que tener cuidado con eso. Yo creo que es un discurso muy probado. Ellos saben qué decir para hacer que todos estemos hablando de esto y que no nos fijemos en otras cosas. Yo, si me permiten, me despido y les dejo con eso para escuchar sus conclusiones finales a destiempo, porque ya me están viendo ahora sí. Hombre, dile con a Jesús, cara de que soy la única que falta. No, dile a Jesús que los invite a los tacos ahí cerquita. Él ya debe saber cuáles tacos buenísimos, porque Sí. Ahorita para tacos... yo le paso su recado. Órale. Además, Luisa, yo estoy cerquita, así que yo luego alcanzo los tacos, ¿eh? Sí, tortillas recién hechas, ¿eh? Sí, Vente, pues aquí estamos. Órale, sale. Órale. Chao. Aquí nos vemos. Órale, bye. Y Jessica, no sé tú, Ernesto, tú decides. No, Daniela había planteado también este tema, porque esto ahorita que abordas lo de Cuadri, pues que también cómo conectar esto, pues con esta violencia y estas agresiones homófobas que hay, y a la comunidad trans, que pues se ha estado documentando también en redes sociales y en algunos videos que han estado subiendo a YouTube, Daniela. Sí, bueno, y esto también lo conecto justo con los temas iniciales y pues la responsabilidad que puede tener los servidores públicos, quienes tienen un cargo, incluso como para cuando uno expresa sus opiniones personales de vacuna sí o vacuna no, hay ciertas responsabilidades. Y pues el señor Cuadri tiene todo el derecho de no haber tomado sus clases de biología desde tercero de primaria, o sea, de no entrar a ninguna de sus clases. Él tiene derecho, pero lo que no puede es ir por la vida diciendo cosas que pues ya están muy rebasadas en términos científicos, y porque eso genera y reproduce, o sea, y tiene implicaciones sociales, pues porque hay mucha gente que puede creerle, ¿no? Y porque no todos tenemos que saber de todo, además, eso es una cosa real. Entonces muchas personas no tenemos por qué saber de todos los temas, y entonces escuchas algo que parece que tiene como cierto sentido común, que tiene cierta lógica, y lo crees. Y a mí me parece muy grave lo que ha pasado. A mí me afectó, me brincó mucho que tuviéramos pues como después de que el incidente en CNN, que pues yo nunca había visto eso, que lo corrieron del programa, en un programa al aire el conductor le dijera, ¿sabe qué? Es insoportable lo que está diciendo, ya váyase y por favor vámonos a comerciales. Bueno, yo jamás había visto algo así, pero después de eso, un par de días después vimos que aquí en la Ciudad de México, que se dice súper progresista, y acuchillaron a una activista trans que es parte del Consejo Asesor de la COPRED, y pues un par de días después en Juárez vimos asesinato terrible de una pareja lésbica, y que a mí me parece que eso de verdad es una cosa en la que ya no podemos seguir cerrando los ojos, porque los crímenes homófobos y o sea, de transfobia van aumentando. Este asunto de que haya unas chicas que están esperando su helado y pase una señora y les escupa, que porque le están dañando la imagen a su hijo, de verdad, o sea, de verdad hay tantos problemas que tenemos como para estarnos metiendo además en la vida de las personas, cuando claramente además también ya pues la ciencia pues va avanzando, ¿no? La biología va avanzando, aunque el señor Cuadri no se haya enterado. Y entonces, pues ya hace un buen rato que sabemos que la historia de Adán y Eva, pues, pues ya está rebasada, ¿no? O sea, que ya no nada más se hizo a un hombre y a la mujer a la costilla del hombre. Entonces, volvemos al punto ¿no? De la responsabilidad que tiene de tener opiniones personales, claro, pero pues si tiene un efecto en el entorno y se reproducen estos discursos que sí son muy de odio, pues no, o sea, eso no lo puede hacer alguien que tiene una responsabilidad como la que pueden tener varios de estos personajes de los que hemos hablado hoy, incluido mi querido Miguel Bosé, ¿no?
O sea, no se puede, creo yo. Creo que tendría que haber mucho más conciencia de lo que implican estas declaraciones. Jessica, ¿tú cómo lo ves? Pues mire, nada más concuerdo totalmente con mis compañeras, pero hay que hacer claridad, dejar muy claro que cuando son crímenes contra la comunidad trans, contra la comunidad de diversidad sexual, siempre están llenos de mucha violencia, de mucha brutalidad. Por ejemplo, en el caso de los feminicidios de Noemí Medina y Yulitza Ramírez, que son esta pareja de mujeres lesbianas que vivían en El Paso que mencionaba Dani, que fueron asesinadas en Ciudad Juárez, que ellas tenían 3 hijos, tenían una familia constituida, ¿no? Fueron totalmente descuartizadas, ¿no? O sea, siempre se habla de mucha brutalidad, ¿no? En el caso de Natalia Lane, de esta activista trans que fue atacada en la Ciudad de México, fueron cuchilladas hacia ella. Y nada más hablemos de Ciudad Juárez, por mencionar algo, por la importancia que tiene Ciudad Juárez para los feminicidios, ¿no? El año pasado fueron asesinadas 180 mujeres, y de esas 180 mujeres que fueron asesinadas en Ciudad Juárez, solamente 18 casos fueron catalogados como feminicidios, lo que determina otro tipo de investigación, lo que determina otro tipo de situación, y solamente en 18 ocasiones. Esta semana ya hay mujeres también, perdón, este mes ya hay mujeres asesinadas en Ciudad Juárez. Y hablando sobre cómo se determina esto, en los últimos 5 años, según el Observatorio Nacional de Crímenes de Odio contra las Personas LGBT y más en México, más o menos se calcula que son 459 muertes violentas. Insisto, con la salvedad de que no todos los ataques a la comunidad, los asesinatos dentro de la comunidad de diversidad sexual, se determinan así. Entonces es algo muy grave, y yo nada más quiero hacer esta reflexión de cómo hablábamos de las libertades, ¿no? De que la gente en cuestiones de vacunas siempre está pidiendo que es su decisión, que ellos pueden hacer lo que quieran, pero en el caso de la diversidad no es la decisión de todos, ¿no? En el caso de muchas personas que pueden decir es mi vida, en muchas situaciones no pueden aceptar que otras personas tengan decisiones en su vida que atañen solo a ellas y que por eso las atacan, ¿no? O sea, para que veamos cómo la libertad se maneja en muy distintos parámetros, y que con eso es con lo que yo me quedo, ¿no? Que para mí el amor, y lo he dicho, para mí el amor en todas sus versiones es maravilloso, porque no hay mejor cosa que alguien esté enamorado o ser amado. Y a mí, desde cualquier perspectiva, ¿no? Y que pase esto es bastante doloroso, y que tenemos que poner atención en eso. Órale, pues gracias, mi querida Jessica. Daniela, también ya una reflexión final para cerrar la mesa. No, pues básicamente que creo que me quedé con lo que decía ahorita Jessica. Sí, o sea, pues o sea, este asunto de estar odiando, y este asunto de estar enojados, y este asunto de estar queriendo imponer, pues ya tenemos suficientes problemas en la vida, ¿no? O sea, dejemos que, yo digo que pues, hay que vivir y dejar vivir, y que no se malinterprete tampoco lo que es la libertad de expresión, porque la libertad de expresión no es un permiso para ofender, para generar discursos que reproduzcan odio hacia las demás personas. O sea, la libertad de expresión, hay como dos grandes corrientes en el mundo del tema de los derechos. Una es la de Estados Unidos, que es mientras no pases a la acción puedes decir lo que quieras, y el otro es como lo que está en las leyes de Europa, que es tú no puedes, por ejemplo, hacer apología al terrorismo, cosas así, porque pues las experiencias que han tenido en Europa, que han llevado a guerras, ha sido terrible. Y en México no tenemos como una claridad sobre eso, en cuál estamos para unas y para las otras, pero sí tener mucho cuidado con lo que entendemos por libertad de expresión. O sea, libertad de expresión no es yo puedo ir insultando por la vida a toda la gente que se me pone enfrente, o yo puedo ir desinformando y diciendo cosas que ni siquiera tienen un sustento pues en evidencias muy básicas o lo que sea. O sea, eso no es libertad de expresión, eso es desahogo.
Eso es desahogo en redes sociales, y uno decir, bueno, pues me pongo a insultar a toda la gente que puedo en redes sociales porque me estoy desahogando de que estoy enojado, pero eso no es la libertad de expresión. Y hay que tener como mucho cuidado cuando eso choca con otros derechos que son claves para poder vivir armónicamente, como es el de la no discriminación, ¿no? Y como muchos otros que son claves para que podamos vivir en sociedad de formas armónicas. Bueno, por eso hay un gatito ya para cerrar, para armonizar ya la línea final de Daniela Pastrana. Daniela Pastrana, Jessica Cermeño, muchísimas gracias, y gracias por cerrar de esta linda forma ambas. Gracias, de verdad. Pues les mandamos un fuerte abrazo y ahí seguimos al alba. Cuídense mucho, por favor. Se vacunen o no, pero cuídense mucho. Gracias. Dale un abrazo, cuídense. Chao.